Bueno, y para cerrar este martes no podía faltar la columna Miradas al Sur con nuestra politóloga Amparo Sayago, a quien le doy la bienvenida a través de la magia del teléfono. Ampi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juan, y cómo va? Bien, bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo tranqui por acá. ¿Cómo anda tu reclusión en la cava? Bien, preparándome para la nueva reclusión completa, pero bueno, acá parece que no están tanto acatando las nuevas medidas, me parece. Ah, qué cosa, qué cosa. Como allá en Bahía, no creo que allá en Bahía sea muy distinto igual. Acá todavía Mismo la gente no se político. enteró. No. Bueno, de hecho, no me quiero ir del tema de tu columna, pero hoy estuvo nuestro intendente Héctor Gay, estuvo comiendo unas medialunas y charlando con Larreta, supuestamente sobre cómo enfrentar la pandemia. ¿Cómo enfrentar la pandemia, no enfrentando la pandemia? Ay. Bueno, Ampi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, mira, hoy vamos a hablar de dos acontecimientos que sucedieron la semana pasada, que un poco generan definiciones en la orientación de lo que fue de lo que es la política exterior del gobierno nacional. Sí. Bueno, primero el anuncio del miércoles pasado, en la cual Argentina se retiró oficialmente del Grupo de Lima. Recordemos que el Grupo de Lima había sido creado en 2017, principalmente digitado desde Estados Unidos y bajo la presidencia de Mauricio Macri y Temer en Brasil, que fue un mecanismo de presión regional para contribuir con el objetivo de derrocar, ¿no?, al gobierno de Nicolás Maduro y sacar al chavismo del poder. Recordemos que había reconocido a Guaidó como presidente interino. Bueno, el Grupo de Lima fue cayendo por su peso, la estrategia, digamos, no llegó a ningún lugar, y podemos decir que el gobierno tardó un poco en desligarse de un mecanismo regional que era muy claro los objetivos que tenía y que no iba a llevar a ningún puerto participar de ese bloque, pero bueno, finalmente desistió de su participación, si bien ya no venía acompañando las declaraciones, digamos que pegó el portazo definitivo, lo cual es una buena noticia. Bien. Y por el otro lado, el entredicho entre el presidente uruguayo Lacalle Pou y Alberto Fernández el viernes pasado durante la reunión virtual por el aniversario de los 30 años de la fundación del Mercosur, donde también participaban sus pares de Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Si te parece, escuchamos la primera intervención de Lacalle Pou. Dale, la escuchamos. Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización. Uruguay necesita que técnicamente y sobre todo políticamente el Mercosur tome una decisión. Bueno, esa fue la intervención de Lacalle Pou. Ahora escuchamos qué le contestó Alberto, que estaba oficiando como anfitrión, ¿no? Bien. De una cumbre que iba a ser presencial, pero finalmente por el tema de la pandemia pasó a ser virtual y era pública, era bastante diplomática, era un acto que se esperaba que no pase este entredicho, pero bueno, escuchamos la respuesta. Hubiera estado más lindo si hubiera sido pública y hubiera estado esta respuesta. Pero bueno, no la quiero spoilear. Vamos con lo que dijo Alberto. Dale. En estos 10 años ha habido momentos difíciles, dificultades que superar. Yo quisiera quedarme con la expresión de la mayoría de todos nosotros, que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar, mecanismos de consenso, y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser
una carga para nadie. Porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Okay? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Bueno, contundente, Alberto. Se picó. Se picó, es como suele decirse. Sí, sí, sí. Es como la mesa de Navidad cuando se empiezan a pelear el tío gorila con la sobrina progre, o el sobrino progre. Bueno, en realidad lo que sorprendió fue la forma, ¿no?, de la discusión, el momento y las formas, porque en realidad el fondo, ¿no?, el núcleo de la cuestión, que es lo que pone sobre la mesa la calle Pou, que es la flexibilización del Mercosur, que es un eufemismo para decir que Uruguay, con el apoyo de Bolsonaro, Brasil y Paraguay, hace tiempo que están insistiendo con el tema de bajar el arancel externo común que tiene el bloque, es decir, digamos, la tasa impositiva a la importación de productos ajenos al Mercosur, claro, que justamente es lo que protege la industria y la producción interna del bloque. Claro, una de las bases de tener un bloque, es decir, bueno, entre nosotros comerciamos sin aranceles de importación, pero nos cerramos hacia afuera. No nos cerramos, ¿no?, pero ponemos algún tipo de restricción o de encarecimiento como son estos aranceles de importación. Exactamente, es un poco la razón de ser del bloque. El tema también es que tener en cuenta las asimetrías en la industria. No es lo mismo hablar de la industria argentina y la producción que, claro, por ejemplo, las capacidades que tiene Uruguay y Paraguay, que son netamente importadores de la mayoría de los productos que consumen. Entonces, en este sentido, siempre hay una preferencia de Uruguay, incluso antes del gobierno de la calle Pou, durante el gobierno de Tabaré y de Mujica, de favorecer la liberalización económica. Claro. Pero bueno, es un arancel que varía, ¿no?, un poco de acuerdo al producto, desde un 12 hasta un 35%, y esta discusión del tema de qué porcentaje, qué mecanismos se estaba dando desde antes en el intercambio entre los cancilleres, y se va a determinar de definir el 22 de abril en una reunión del grupo del Mercosur. Pero bueno, es el eje del Mercosur y el gobierno no está negado a actualizar y modificar ciertas tasas. Ajá. Pero el objetivo, digamos, que tiene Uruguay, mejor dicho, el gobierno de la calle Pou y Bolsonaro, es reducir a casi la mitad el arancel, cosa que, como decía, sería atentar incluso contra la unión aduanera que tiene el Mercosur. Otra cuestión también que se remarca con esto de la flexibilización, el objetivo que tiene también es que se quiere poder que los países puedan negociar bilateralmente acuerdos de libre comercio con otros países, que justamente esa es la razón de ser de Mercosur, ¿no?, que se negocie como bloque, si no perdería su razón de ser. Así que en un punto, si flexibilizás, te terminás quedando sin bloque. Por eso un poco que lo que le responde a Alberto es, bueno, si se quiere ir, que se vaya. O sea, en realidad el Mercosur es eso, y incluso es muy gracioso porque el corset en el que la calle Pou menciona que Uruguay está atado es el mismo que firmó su padre en el 91 con Menem y Collor de Mello de Brasil, que fue los que firmaron, ¿no?, el acto constitutivo del Mercosur. Claro. Bien. Y es muy llamativa la respuesta de Alberto, como, bueno, tomate otro barco, si realmente lo pensás así. ¿Qué análisis haces de esa respuesta? A mí me generó la sensación... bueno, se lo vio molesto Alberto por estos dichos de la calle Pou, pero me dio la sensación de que en realidad la calle Pou, más que hacer un planteo de buena fe para discutir esta flexibilización, lo que quería hacer un poco de show mediático, y Alberto como cuando el nene enojado, bueno, estás enojado, querés llorar, llorá, como que le dijo una cosa así, lo vi un poco así, no sé cómo lo viste vos, Zampi. Sí, hay especulaciones de que en realidad lo está haciendo un poco para distraer, ¿no?, la atención de la opinión pública, porque a Uruguay se le está complicando el tema de la pandemia, económicamente tampoco viene bien. Digamos que en la región estamos viendo crisis que se retroalimentan, que son la crisis económica, la pandemia, inestabilidad política. En esta semana Bolsonaro cambió a 6 ministros centrales de su gobierno, así
así que la región viene ya golpeada, entonces esto por ahí puede generar un poco de escándalo como para desviar la atención de lo central de que sería la política nacional. Pero bueno, en un sentido cristaliza esta tensión, ¿no?, entre proyectos divergentes proyectos divergentes de integración dentro del Mercosur, que es algo histórico. Es algo que siempre sucedió, que incluso en épocas donde había alineación de proyectos progresistas, que fue, digamos, fundante el Consenso de Buenos Aires que firmó Kirchner y Lula en 2003, siempre hay esta tensión entre proyecto nacional, proyecto de integración, y ahora que está ahí como que Argentina está solo, o sea, Alberto es el gobierno de Alberto Fernández es el único gobierno progresista de la región, enfrentado a tres países que quieren flexibilizar y bajar las tasas, en un contexto internacional donde realmente todos los países están cerrando fronteras, no solamente las físicas, sino las económicas, las comerciales. Esto es llamativo, porque si me dijeras en otro contexto internacional, como en los 90, donde todos estaban abriendo, no, ahora están todos llevando a cabo políticas proteccionistas, y parece que Uruguay y Brasil quieren movilizarse a tratado de libre comercio con Corea del Sur, con China, con el de la Unión Europea se firmó finalmente durante la gestión de Macri, pero quedó frenada por suerte para nosotros, en los congresos de Francia y de Portugal, que justamente buscan proteger a sus productores de agroalimentos, que son lo que nosotros vendríamos a exportar a la Unión Europea. Bien. Y permíteme, me quedé con la cuestión de Uruguay y esta situación que empieza a volverse delicada. Yo tengo la idea, corregime vos, de que Uruguay es un país particularmente estable. No recuerdo ninguna interrupción democrática como las que hemos tenido acá en 2001. Hay periodos de 5 años y esta es mi duda, ¿hay elecciones intermedias o recién cuándo tendría que ir a elecciones la calle Pou? En el 2000, si no me equivoco, creo que era en el 2022 que va a elecciones. Bien, hay elecciones intermedias entonces. Para presidente, sí, las elecciones intermedias. Legislativas. Las legislativas, y deberían ser el año que viene o este año. Ahí me mataste, te lo voy a averiguar, porque sé que está desde el 2019, así que debería haber unas intermedias en Uruguay. Bien. Pero bueno, las de municipales fueron el año pasado, en 2020, donde el Frente Amplio ganó Montevideo. Sí. Pero igualmente no le fue tan bien. ¿Te acordás que estuvimos hablando otro día que hubo un ascenso también de este gobierno, del partido militar, Cabildo Abierto? Sí. Claro, las departamentales y municipales que vos me comentás, porque es un país unitario, obviamente, fueron el año pasado. Así que las próximas van a ser presidenciales. Acá estoy viendo es 2024. O sea que tiene una estabilidad, tiene un aire, digamos, porque cuando un gobierno empieza a andar medio flojo, si tiene elecciones y pierde elecciones, es un golpe más grande, pero la calle Pou en ese sentido me parece que es un privilegiado en lo que hace a la gobernabilidad de Uruguay, digamos. Sí, es un privilegiado, pero ahora con el tema de la pandemia y las restricciones al turismo, está siendo golpeado fuertemente su economía. Incluso todavía estaba escuchando que aumentó bastante la pobreza en Uruguay, que si bien no hay tantas diferencias entre quintiles como hay acá, que hay como sectores muy vulnerables y sectores muy ricos, hay un sistema un poco más igualitario. No tiene una riqueza, obviamente no tiene el PBI que tiene Argentina cercano al PBI per cápita. Entonces esta crisis agravada por la pandemia incluso está aumentando mucho la inseguridad, que era un tema que no le preocupaba a Uruguay. Aumentó mucho la inseguridad desde Tabaré y ahora agravado también, y eso que genera cierto clima de malestar, obviamente. Me imagino. Amparo, acá Lucas, que está en el piso, te quiere hacer una consulta. Hola Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba pensando, escuchándote, ¿a qué atribuís vos esta manía que tienen algunos gobiernos, especialmente de la región? Como bien decías, estamos en un contexto global donde la mayoría de las economías, especialmente las más importantes, están girando hacia políticas cada vez más proteccionistas. Justamente
en una situación de crisis, los estados buscan proteger sus frágiles economías. ¿A qué atribuís esta manía con buscar este mundo de libre comercio como si fuese todavía la década del 90, cuando esto no es una cuestión tanto ideológica, porque no es que se está discutiendo entre capitalismo y comunismo, sino que son los propios sistemas capitalistas los que están buscando una forma más efectiva de mantener sus ganancias y su producción? ¿A qué atribuís vos esta manía con buscar las políticas de libre comercio cuando el mundo va para otro lado? Me parece que en el caso de Brasil sí es ideológico. Incluso ahora el ministro de Economía que renunció había generado una alianza muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos, que era algo bastante inédito en la política exterior. Así que en ese sentido el tema de la apertura económica en Brasil me parece que sí es un tema más ideológico, y en el caso de Uruguay me parece que es más estructural justamente por el tipo de producción. Digamos, no tiene tejido industrial Uruguay, importa casi todo, todos los productos son importados, entonces siempre apuntó un poco a la liberalización económica. Y Paraguay en ese sentido también, los dos países son más que nada exportadores de agroalimentos, como nosotros también, en gran parte. Nosotros tenemos un mercado interno más resistente, más fuerte, alentado también por el consumo, que hace que seamos más proclives durante gobiernos progresistas al proteccionismo. Claro. Algo que no es tan común en Paraguay y Uruguay. Ahí va. Bien. Bueno, Ampi, si tenés algo para redondear. No, lo único que me gustaría recordar es que en 2 semanas, no sé si ya se lo dije la vez pasada, en 2 semanas es un día importante porque se da la segunda vuelta en Ecuador. Se están viendo si se van a hacer las elecciones en Chile de los asambleístas para reformar la Constitución, porque Piñera propuso postergarlos por el tema de la crecida en los contagios. Sí. Y elecciones en Perú. Así que vienen 2 semanas bastante movidas. No sé cómo voy a armar la columna después de ese día, porque van a ser 3 elecciones bastante densas y con mucho análisis mucho hilo para cortar, diría mi abuela. Bueno, tendrás un laburito para hacer esas semanas entonces. Así que bueno, hay que ver cómo sigue el tema. Los resultados también van a ayudar a ver cómo está el tema de la correlación de fuerzas a nivel regional. Una vez que tengamos el mapa después del 11 de abril, creo que se va a ir aclarando un poco cómo viene la situación. Bien. Estaremos atentos, Sampi. Te agradezco por una nueva columna de cada martes. Dale, un abrazo a los dos. Un fuerte abrazo. Era Amparo Sayago, nuestra politóloga, trayendo nuestra columna Miradas al Sur.